Y todos ustedes, el Tribunal Electoral del Estado de México saluda su presencia física y virtual para participar en esta importante actividad que marca el arranque del programa anual de capacitación, investigación, docencia, difusión de la materia electoral, participación ciudadana y transversalización de la perspectiva de género 2024. Y lo hacemos de forma estelar con el desarrollo de la conferencia magistral Elecciones y Crimen Organizado, que dictará el doctor Felipe de la Mata Pisaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por su generosa presencia, señor magistrado. Reconocemos y saludamos la presencia de las y los magistrados que integran el pleno de este tribunal. En primer término, de la magistrada presidenta de este órgano jurisdiccional, la doctora en Derecho Marta Patricia Tobar Pescador. De igual manera, reconocemos la presencia de la magistrada Leticia Victoria Tavira, del magistrado Raúl Flores Bernal y del magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Reconocemos la presencia en esta mesa de presidium de la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Saludamos con el afecto de siempre a los magistrados que integran el Pleno de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez. Bienvenida, magistrada. Y del magistrado en funciones, Fabián Trinidad Jiménez. De igual manera, reconocemos la asistencia en este evento de consejeras de la institución hermana de este tribunal, del Instituto Electoral del Estado de México, de la consejera Laura Daniela Duranceja, la consejera Paula Melgarejo Salgado, y la consejera Sandra López Bringas. Bienvenida, consejeras. Saludamos también al doctor César Lorenzo Gómez, director de la Escuela Nacional, director nacional de capacitación de la Escuela Judicial. Gracias, doctor, por su presencia. Agradecemos la asistencia puntual de las personas servidoras públicas que integran las áreas administrativas y jurisdiccionales del Tribunal Electoral del Estado de México que se encuentran en este salón de plenos, al igual que quienes siguen la transmisión a través de la plataforma institucional. Es importante hacer del conocimiento de todas y todos los asistentes que la coordinación de capacitación, investigación y documentación del Tribunal Electoral del Estado de México es el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales requeridos para el registro de asistentes a los eventos de capacitación, por lo cual, con el objeto de que conozcan la manera en que protegemos y tratamos sus datos, así como los derechos con que cuentan en torno a esta materia, ponemos a su disposición en forma integral el aviso de privacidad que puede ser consultado en la página oficial de este tribunal. Dicho lo anterior, cedemos el uso de la voz a la magistrada presidenta Marta Patricia Tobar Pescador, quien pronunciará el mensaje de bienvenida. Magistrada presidenta, le escuchamos con atención. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Es un gusto estar aquí presente, darles la bienvenida a todos los que acaban de mencionar. No quisiera repetirlos para no olvidar a nadie. Bienvenidos y bienvenidas todas. Esta es su casa, el Tribunal Electoral del Estado de México. Bienvenidas magistradas, consejeras. Bienvenidos a todos y todas. Con esta primera sesión de capacitación, la cual nos reúne, damos inicio al programa anual de capacitación del Tribunal Electoral del Estado de México. Es para mí un honor y un privilegio hacerlo, teniendo como invitado muy especial al doctor Felipe de la Mata Pisaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Estado de México. Magistrado, su visita en el marco de los trabajos del proceso electoral 2024 nos anima a fortalecer los amplios vínculos de colaboración que siempre tiene este tribunal con la Sala Superior. Gracias. Su presencia en este salón fortalece el federalismo electoral y envía un poderoso mensaje a la ciudadanía al constatar la robusta estructura institucional que está lista para defender cada uno de sus votos.
Agradezco la presencia de quienes integran, como ya lo dije, la Sala Regional y el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Señor magistrado, si me lo permite y me lo permiten mis pares, que siempre estamos acompañándoles y les agradezco su presencia también, quiero darle el uso de la voz a nuestro decano, el magistrado Raúl Flores Bernal, para que dé la inauguración oficial de este programa anual de capacitación 2024. Gracias. Muchas gracias, magistrada presidenta Consubenia, y la de mis pares que nos acompañan en este muy importante, solemne evento que da inicio al programa anual de capacitación 2024. CUTUR nos refiere que, como abogados, constantemente debemos prepararnos, so pena de perder tal calidad. En aras de poner en práctica esta premisa, hoy damos inicio a este programa anual de capacitación, investigación, docencia, difusión de la materia electoral, participación ciudadana y transversalización de la perspectiva de género 2024. A lo largo de este programa anual de capacitación contaremos con grandes expositores, enorme contenido de calidad, de relevancia y utilidad, que desde luego fungirán como herramientas orientadoras en la creación, en la formulación de criterios a tomar en cuenta en la resolución de los medios de impugnación materia de este proceso electoral 2024 en el Estado de México. Menuda tarea, casi 13 millones de electores, más de 20,000 casillas a instalarse y desde luego todo este cúmulo de experiencias que a lo largo de la vida institucional, tanto del instituto como del tribunal, la propia sala regional y en su momento la sala superior, se han ido acumulando. Qué manera tan importante de dar inicio a este programa anual con la distinguida participación de un gran jurista, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero sobre todo amigo de esta institución, cuyo perfil siempre se ha caracterizado por la emisión de criterios de avanzada y como desde luego apóstol de la docencia, la libre de derecho, la UNAM dan cuenta de ello, y la propia Escuela Judicial Electoral. El tema a abordar hoy es muestra de su conocimiento y preocupación por la situación actual que está transitando, incluso que no podemos evitar también en la materia electoral, siendo un tópico que involucra a muchos agentes jurídicos, políticos, civiles y académicos. Magistrado de la Mata, gracias por aceptar la invitación. Necesitamos sonar más fuerte. Persona viene de personare, sonar más fuerte. Que estos temas de preocupación, sean desde luego tratados y difundidos y debatidos como reflexionábamos en la reunión previa, y sobre todo donde podamos aportar soluciones entre todos, ya que es un fenómeno que no podemos evitar y es mejor saber cómo enfrentarlo porque aún tenemos la oportunidad de hacerlo. Esa es mi fe y mi convicción. Bienvenido, magistrado, a esta Casa de la Justicia Electoral Mexiquense, que es, como lo referimos, también su casa. Y de este momento, a nombre de la magistrada presidenta, doctora Marta Patricia Tobar Pescador, y de mis pares, me permito, con su autorización, presidenta, con su autorización, a nombre del Pleno, dar por iniciado este programa anual de capacitaciones 2024 en enhorabuena y que cumpla su propósito. Muchas gracias. Si me lo permiten, sin mayor preámbulo, magistrado, en economía de tiempo me permitiré leer una muy apretada síntesis curricular. La verdad es que fue un esfuerzo intelectual de tratar de reducir toda una trayectoria que inicia desde hace más de 30 años en la materia electoral. El doctor Felipe de la Mata Pisaña es abogado por la Escuela Libre de Derecho en 1995, donde obtuvo la mención especial. Cuenta con la maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana en 2001, con el doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana en 2009, en la que obtuvo también la mención honorífica, con el doctorado en Derecho y Libertades Constitucionalmente Reconocidas por la Universidad Castilla-La Mancha en 2015, en la que obtuvo también
una referencia de mención. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años, cuya gestión inició el pasado 4 de noviembre de 2016. Enhorabuena, aprovechemos esta experiencia dialógica que viviremos a continuación. Lo escuchamos, magistrado. Muchas gracias por su mensaje, señor magistrado. Antes de la conferencia nos han solicitado que la doctora Gabriela Rubalcaba hará uso de la palabra antes del inicio de la conferencia del magistrado. Muchas gracias y le escuchamos, doctora. Muy buenas tardes. Ya de verdad es un gusto estar con ustedes aquí en el Tribunal Electoral del Estado de México. Saludo con mucho afecto a la magistrada presidenta Marta Patricia Tovar Pescador. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas del tribunal para venir a formar, a apoyar, a capacitar y actualizar a su personal. Muchísimas gracias. Saludo también al magistrado Felipe de la Mata Pisaña, quien nos dará la conferencia magistral de inauguración de este curso. La magistrada Leticia Victoria Tavira, muchísimas gracias, que con ella estuvimos coordinando todo lo del curso. Gracias, magistrada. Y por supuesto a los magistrados Raúl Flores Bernal y Víctor Oscar Pasquel, muchísimas gracias también por recibirnos aquí. Saludo con mucho gusto también a la magistrada Marcela Elena Fernández, al magistrado Fabián Trinidad Jiménez, muchísimas gracias de la Sala Regional Toluca, a las consejeras, muchísimas gracias del Instituto Electoral del Estado de México, todo el funcionariado electoral y todas las personas que nos siguen también en nuestras redes sociales, muchísimas gracias. Los procesos electorales son de vital importancia para la consolidación de la democracia en nuestro país, los cuales implican un reto enorme para las instituciones encargadas de organizar las elecciones y para los órganos jurisdiccionales locales y federales respectivamente, quienes tienen la enorme tarea de revisar que las actuaciones en el proceso electoral se lleven a cabo apegadas a derecho y respetando invariablemente los principios constitucionales y legales que rigen una contienda de esta magnitud. Los resultados que se tienen de una colaboración interinstitucional siempre son sólidos y constructivos. Es por eso que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Escuela Judicial Electoral, impartirá este curso al personal del Tribunal Electoral del Estado de México y funcionarios electorales con el objeto de actualizar y capacitar a su personal. Como funcionarias y funcionarios públicos comprometidos con nuestras instituciones, debemos cuidar la correcta y justa aplicación del derecho electoral, siempre guiados por principios de la ética judicial. Quiero concluir agradeciendo al Tribunal Electoral del Estado de México su apoyo y recordándoles que la Escuela Judicial Electoral es una institución educativa de vanguardia que está comprometida con la enseñanza y profesionalización del derecho electoral y la tutela de los derechos político-electorales, por lo que contamos con una amplia oferta educativa y está a su disposición, por lo que los invito a seguirnos en nuestra página oficial y en nuestro blog y en nuestras redes sociales para seguirnos preparándonos para este proceso tan importante que estamos viviendo desde lo local y desde lo federal. Muchísimas gracias y pues gracias a todas, magistrado, gracias por inaugurar este curso. Gracias. Muchas gracias, doctora. Solicitamos muy amablemente a los magistrados del Tribunal Electoral si nos hacen favor de ocupar su lugar en primera fila para dar inicio a la conferencia. Doctora, el doctor Wang pasa al presidium también, el magistrado Raúl. Magistrado Felipe de la Mata Pisaña con este tema tan interesante, elecciones y crimen organizado. Y pues aquí el doctor César Wong Meraz, quien nos ayuda a coordinar toda la capacitación
desde lo local en la Escuela Judicial Electoral nos va a apoyar en la moderación. Muchísimas gracias, querido amigo, por el apoyo. Y bueno, pues sin más, magistrado, le cedo el uso de la voz. Gracias, querida Gaby. Antes que otra cuestión, quiero agradecer a los señores magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México por su invitación a estar hoy aquí en este tribunal, iniciando también los trabajos de capacitación de este año, que además de muy trabajoso, va a ser un año especialmente capacitado. Las cuestiones va a ser doble trabajo. De verdad, muchísimas gracias también a los señores consejeras, consejeras en este caso son solo damas, por supuesto a mi querida amiga Marce, por supuesto muchas gracias al señor magistrado en funciones, por supuesto a todos los funcionarios que se encuentran aquí presentes, muchas gracias, Gaby querida. Voy a tratar de aclarar algunas cuestiones que me han surgido a lo largo de esta semana. A ver, aclaro que esta es la tercera vez que doy esta misma conferencia. La primera vez la di hace 7 meses, más o menos, en la Universidad Nicolaita. Y en ese momento nadie lo anotó. Es decir, no tuvo mayor repercusión. Es decir, fui a Michoacán a hablar de un tema que es caliente, que tiene que ver con crimen organizado. Y como si lo estuviera dando yo en Finlandia, nadie notó que era un tema interesante. El viernes pasado resulta que se empieza a notar. Creo que tiene que ver con las elecciones y la cercanía de las elecciones federales. Es terrible. Pareciera que este tema solamente nos está importando por la coyuntura de las elecciones federales. Tendríamos que estar trabajando para tratar de mejorar el sistema completo electoral que no responda a una situación de la que evidentemente no somos culpables las autoridades electorales. Esto, de lo que las autoridades electorales no queremos hablar. He leído varias intervenciones en estos días de autoridades y exautoridades electorales que parecieran sentirse avergonzadas de este hecho, del que no quieren hablar, del que no queremos hablar. Pues habría que decirles, tú no eres el culpable, es una circunstancia en el país. Nadie puede negar la creciente presencia del crimen organizado en muchas de las actividades económicas y sociales del país. Es más, hay un intento, eso es más que evidente, de las pláticas que tenemos entre nosotros, autoridades electorales, de los grupos delictivos, de ejercer algunas maneras de control político en algunos municipios y quizá en algunas entidades. Se dice o hay una percepción de que hay municipios y regiones del país en que el crimen organizado incluso puede estar gobernando, ya sea gobierno, ¿cómo decirlo?, ortodoxo, es decir, legal, o no. Ya me doy a entender, es el que manda, no necesariamente el que tiene la constancia, pero es el que manda. Esa circunstancia no es culpa de las autoridades electorales, pero sí es culpa de las autoridades electorales guardar silencio frente a esta circunstancia y no prever qué podemos hacer para garantizar elecciones libres en esta terrible circunstancia. El riesgo, al menos de incidencia, menor o mayor, es latente, al menos, y debemos evitar justo que el crimen organizado interfiere en los procesos electorales, particularmente en las elecciones de este próximo 2 de junio. Es decir, todavía faltan unas semanas, podemos hacer cosas. Sí hay razones para estar preocupados, pero a mí lo que me preocupa es que no se hable del tema. Me preocupa ver a funcionarios electorales y exfuncionarios electorales que parecieran muy ofendidos por tratar el tema. A ver, todos los funcionarios electorales hablamos de este tema, pero en bajito. Todos lo decimos los unos a los otros, pero no queremos que se oiga. Claro, porque si lo hablamos en fuerte, significa reconocer que hay un problema que hay que afrontar. Y por lo tanto,
que hay que resolver. Sociedad y autoridades tenemos que, unir nuestros esfuerzos y llevar a cabo una labor de vigilancia y denuncia para evitar, pues, lo que ha pasado en otros países, donde ha habido países donde, todos lo sabemos, por el caso de Pablo Escobar, que fue diputado de Colombia y después aspirante a la presidencia de la República. Tenemos que darnos cuenta, pues, de una circunstancia y actuar en consecuencia. Por eso esta es la tercera vez que doy esta conferencia. Prometo por ahora dejar ya de hablar del tema. Es decir, esta va a ser la tercera conferencia que dé del tema y ya se acabó, ¿no? Es decir, podré seguir platicando, pero ya no será la misma conferencia, podré platicar en otras fórmulas, pero ya no voy a dar esta conferencia otra vez, entre otras cosas porque no quiero aburrirlos si es que ya la han visto. A ver, la primera cuestión que quiero llamar su atención es, voy a tener varios límites metodológicos en torno a esta conferencia, ¿de acuerdo? El de la voz, y diría todos los que estamos aquí presentes, somos expertos electorales, no somos expertos en derecho penal, ni en seguridad pública, ni en criminología. Las ideas que voy a poner sobre la mesa solo son ideas de un experto electoral. Se tienen que crear áreas de debate, pero de debate real, donde se oigan posibilidades para resolver este problema. Pero bueno, por lo pronto, esto es una conferencia electoral. Ahora, cuando me refiero a crimen organizado, me parece que normalmente si decimos crimen organizado siempre se entiende cuestiones del narco. No, sí es una variante del crimen organizado y puede ser, pero al decir crimen organizado, también me estoy refiriendo a otro tipo de ilícitos, ¿no? Por ejemplo, tala ilegal. Eso en Michoacán, es, por lo que recuerdo y por un expediente que vi de Cherán particularmente, es algo que llega a suceder. También actividades históricas de guerrilla como la del EPR o la del EZLN, ¿de acuerdo? Es decir, estoy enmarcando de forma muy amplia la palabra crimen organizado y por supuesto lo que también en términos penales se llama delincuencia organizada. Bueno, ahora, también quiero decirles que solo voy a tratar algunos de los precedentes. Justo ahorita platicando con algunos de los magistrados con los que tenía yo el gusto de estar charlando hace unos momentos, me acordaba de un caso más que no está aquí, ¿no? Que tenía que ver con el estado de Oaxaca, ¿no? Y dije, claro, es verdad. Y a ver, estos fueron los que se me ocurrieron, ¿de acuerdo? Pero es para llamar la atención respecto a que no se trata de una cuestión nueva. Esto es muy importante. No es algo nuevo, lo que sí es que está creciendo. Ahora, miren, si alguien me preguntara así de claro, ¿incide el crimen organizado en las elecciones mexicanas? Yo diría, incide y ha incidido. Es decir, por lo menos desde 1997 hasta hoy. 1997, que es el año en que yo entré a trabajar al Tribunal Electoral, que es desde donde puedo hablar. Hay dos tipos de información. La información que está en los expedientes, y esa es de la que voy a hablar en general, al ver los casos, y después los chismes, es decir, información que no se encuentra en los expedientes, pero que se dice y se repite, y que he oído muchas veces por parte de autoridades electorales, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿incide el crimen organizado en las elecciones mexicanas? La respuesta es sí, y hay indicios desde 1997 al menos. Bien, entonces en ese sentido no se trata de algo nuevo, pero también hay que decirlo, está creciendo. Bueno, a ver, el primer caso es el primer caso que voy a exponer hoy es el caso de las Margaritas. Este asunto que conocí yo estando en la Sala Regional Jalapa, cuando yo era secretario auxiliar en Sala Regional Jalapa. Y ahí, en este caso en particular, la Sala Regional anula la elección porque supuestos o
ese momento se decía, militantes del EZLN habían tomado la decisión de evitar que se instalaran casillas en el municipio correspondiente a Las Margaritas, en el distrito respectivo, y quemaron otras casillas. Y esto era en más del 20% de las casillas, lo cual instaladas o posiblemente instaladas en el distrito. Esto era una nulidad de elección de aire, ¿de acuerdo? Y fue lo que hizo la Sala Regional Jalapa en su momento. Sin embargo, Sala Superior revocó. ¿Por qué revocó Sala Superior? A ver, aquí quiero hacer notar que este ha sido el criterio predominante desde 1997 y hasta hoy. Pero quizá es el momento, y lo digo solamente así en quizá, para que empecemos a pensar en que tal vez haya que abrirse a otras posibilidades. A ver, recuerden ustedes el principio que se estableció desde los años 90 en torno a la validez de las elecciones. El principio contenido en una frase en latín que, traducida al español, dice: lo útil no puede ser viciado por lo inútil. ¿Qué significa eso? Significa que para que puedas anular una elección tiene que haber algo muy, muy grave, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros llamamos el principio de determinancia. Eso que a nosotros nos lo enseñan pues casi de inmediato que entramos a trabajar a los órganos electorales, ha sido la base fundamental del pensamiento jurídico desde los años 90 y hasta hoy. En las Margaritas, ¿de acuerdo? La Sala Superior lo que pensó fue que si bien estábamos ante un caso de nulidad de elección, repito, de aire, si se anulaba la elección, se le iba a dar una especie de fórmula a este grupo subversivo, ¿de acuerdo?, para que pudiera evitar que se llevaran a cabo las elecciones. Es decir, se fomentaba la conducta ilícita. Ese argumento tan razonable, porque sin duda es razonable, tan inteligente en los años 90, ha llevado a la validez de otras elecciones. Y ese es el tema en el cual tenemos que empezar a poner en duda el mismo criterio. Pero bueno, eso será una cuestión más adelante. Ok, el caso Hombres de Negro de Torreón también fue una cuestión, a mi juicio, bastante interesante, porque ahí lo que sucedió fue que hubo un grupo, pues yo lo llamaría paramilitar. ¿Por qué? Porque estaban todos vestidos de negro, respondían a órdenes, a una organización. Yo vi los videos, entonces había una organización, desde muy temprano se juntaron, si recuerdo bien, en un, pues quiero pensar, Walmart o Aurrera o algo parecido. Se juntaron en un Walmart de Torreón, era un grupo armado, además se les filmó, claramente se notaba que era un grupo que tenía una organización semejante a la de las Fuerzas Armadas. Y este grupo estuvo acosando a algunos de los electores en Torreón. La Sala Superior anuló la elección de Torreón, 4-3, ¿no? Ese asunto fue curioso, pero aquí la Sala Superior cocinó, digamos, el análisis de los medios de impugnación de otra manera. El siguiente asunto, de acuerdo, tuvo que ver con la elección a la gubernatura de Veracruz, justo en el año 2010, donde yo recuerdo que esta es una de las primeras veces donde ya se dice que hay incidencia del crimen organizado, así, léase delincuencia organizada, léase narco, donde se dice que hay narco en algunas casillas, que se destruyen casillas, ¿no? Pero el precedente de las Margaritas y el principio de determinancia, ¿de acuerdo?, hace que esta elección se valide. Ahora, el asunto de Cherán en Michoacán, este asunto es uno de los más importantes de la historia del derecho electoral mexicano por muchas razones, pero una de las razones por la que es importante es porque la comunidad de Cherán en Michoacán toma la decisión de ya no llevar a cabo su elección por
el sistema de partidos políticos, sino llevarla a cabo por el sistema normativo indígena. Y la Sala Superior se lo permite. Ahora, ¿por qué no querían el sistema de partidos? Porque decían fundamentalmente que los partidos se encontraban relacionados con grupos de talamontes, de acuerdo, de talamontes ilegales, evidentemente. Si recuerdo bien, esa era la temática que no se encontraba en el expediente. En el expediente estaban los derechos de la comunidad históricas desde el siglo XVI. Luego, el caso de Nahuatzen en Michoacán, para mí resulta también muy interesante. Ya me toca a mí, como magistrado de la Sala Superior. Toma la decisión el OPLE de Michoacán de no instalar las casillas en Nahuatzen, sino instalarlas en el municipio de al lado. Otro caso, que es una nulidad de aire. No se instalaron las casillas en donde tenían que instalarse. De aire, nulidad. Y además son todas las del municipio. Fíjense cómo estamos ante una circunstancia compleja. El presidente del OPLE acudió al tribunal a explicarnos la razón por la cual llevaron a cabo esta decisión. Fue fundamentalmente porque decía que no había condiciones de paz social en Nahuatzen en el año 2018 para instalar las casillas. Entonces tomaban la decisión de sacarlas del municipio. Ahora, esto genera varios escozores a los electoralistas ortodoxos. La primera cuestión es, bueno, evidentemente estamos en causal de nulidad. No instalación de las casillas donde se debía y son más del 20% de las casillas. Luego esto es nulidad. Bueno. Segundo, que es el tema, si acaso, por ejemplo, si se es que en paz social van a poder votar en el municipio de al lado. Pero entonces vamos a decir, ¿y cuántos votaron? Y seguramente va a bajar el número de personas que votaron. Y esto también nuevamente nos hace generar y nos hace tener muchas dudas en torno a la validez de las elecciones. Bueno, la Sala Superior fue muy, la verdad, sensible a la problemática local. Este es el tipo de cosas para las cuales se necesita sensibilidad local y una vez que el OPLE nos manifestó las razones de hecho que se encontraban en la elección de Nahuatzen, se confirmó la validez. Este es un precedente importante, porque si se dan cuenta, significa que ya se validó una elección donde se toman acciones específicas para poder llevar a cabo elecciones en condiciones diferentes a las de la ley y que podrían llevar a la nulidad de la elección, pero que resulta imposible llevarlas a cabo en situaciones como las que marca la ley, y sin embargo se validan. Esto es una cuestión muy prudencial, también es verdad, y esto es bastante complicado. Bueno, ahora, casos de los últimos años. Bueno, tenemos antes que otro el caso de la gubernatura de Puebla. Aquí no recuerdo exactamente cuántas casillas eran, pero eran unas pocas casillas. No llegaban de verdad ni siquiera al 1%, pero para nada del total de las casillas del Estado. Y solamente fueron en un par de municipios donde existió violencia física en las casillas, es decir, se quemaron las casillas, si recuerdo bien incluso hubo disparos para alejar a los votantes de estas casillas. Ahora, a pesar de la existencia en unas casillas de esta cuestión, la Sala Superior, siguiendo el criterio de determinancia y el criterio histórico de las Margaritas, terminó dotando de validez a la elección de Puebla. Repito, ni siquiera era el 1% de las casillas. Y la diferencia, si recuerdo bien, entre el primero y el segundo lugar era alrededor del 3.5%. Pero fíjense ustedes cómo empezamos a tener dudas. ¿Están de acuerdo? Hombres armados cerca de las casillas, robo, quema de paquetes electorales, disparos al aire durante la jornada, suspensión temporal de la votación. Empezamos a darnos cuenta que los criterios de los 90, quizá, pero solo lo estoy poniendo sobre la mesa, empiezan a hacer agua. Tenemos que ir meditando respecto del tema. Ahora, justo el caso del ayuntamiento de Aguazotepec,
era justamente de los municipios que se anuló, así como en el estado de Puebla, en grande, digamos, unas pocas casillas no eran determinantes, en el municipio esos mismos hechos sí que eran determinantes, porque eran más del 20% de las instaladas. Entonces, se anuló la elección y después se validó la segunda elección. Y si recuerdo bien, esta elección se estableció que cuando había una nulidad de elección, la segunda tenía a su favor una segunda presunción de validez, de tal manera que las pruebas tenían que ser calificadas, ¿no? Bueno, después tuvimos el caso de la gubernatura de Michoacán. A ver, en el expediente está comprobado, lo digo claramente, todo el mundo puede leer el expediente y pueden leer las sentencias, está comprobado que en al menos 4 municipios completos, existió el fenómeno del secuestro de urna. Sí, antes era, en los 80s, embarazo de urna. Luego hemos oído y visto muchas veces el robo de urna, la quema de urna. Ahora es secuestro de urna. Roban la urna a las 9 de la mañana y la regresan a las 6 de la tarde, ya con todos los documentos llenos. ¿De acuerdo? Bueno, y en estos municipios había muchísimas casillas zapato. ¿De acuerdo? Es decir, un grupo de personas embosadas levantaron las casillas de los municipios y se las llevaron y las regresaron zapato. Es decir, había incidencia de crimen organizado. A ver, porque también he oído que hay gente que no les gusta eso. Pues, ¿qué les digo? Fue lo que pasó. Y se anularon esos 4 municipios. Fue lo que pasó. Se anularon la votación en los 4 municipios y seguía ganando el mismo candidato. Pero la elección de Michoacán fue la primera elección en la cual se determinó la incidencia de crimen organizado, entre otras cosas con el secuestro de urnas. Ahora, lo interesante de este precedente es que se le obliga al INE a tomar varias acciones. Yo quisiera, lo digo con mucha sinceridad, que no se tome esto como que me estoy metiendo en el terreno ajeno. Yo, del INE solamente puedo decir, vamos a decirlo de alguna manera, que es la institución hermana del tribunal, que no solo le tengo respeto, cariño y devoción, pienso que es probablemente el mejor instituto electoral del mundo, probablemente, no tengo duda, con todas las funciones que realiza, lo hace de una manera súper profesional, y que el servicio profesional electoral es el mejor servicio profesional del país. Ahora, dicho lo anterior, eso no significa que digamos, no por no sentirme orgulloso de este gran instituto electoral que tenemos, no haya cosas que entre todos podemos ver. Lo más importante es platicar del problema. Entonces le dijimos al instituto que celebrara mesas, ¿no? Mesas de plática, en pocas palabras, lo imaginamos en su momento como una especie de congreso en el cual se hablara de la problemática, porque estoy seguro, gracias a la Escuela Judicial Electoral he tenido la oportunidad de recorrer este país varias veces, y de lo que yo hablo con las autoridades del norte, sur, este y oeste del país, estoy seguro que hay un fenómeno diferente en cada región del país, y que esto se tiene que hablar y resolver de acuerdo a cada una de las regiones. Lo más importante es platicar del tema. Llevada a cabo la plática del tema, pues celebrar convenios de coordinación. A ver, repito, nadie está diciendo, de verdad, es que siento como si cuando hablo del tema y escucho luego a exautoridades electorales que se sienten ofendidas como si ellos fueran los culpables. No, a ver, si acaso habrán sido culpables de no hablar del tema, pues para no, vamos a decirlo así, manchar sus funciones, ¿no?
no debe ser bonito dejar tu país con este tema, pero este tema excede nuestras atribuciones, es un problema de seguridad nacional. Esto no le corresponde a ningún instituto local, ni tribunal local electoral, ni al INE, ni al Tribunal Electoral Federal, evidentemente, ni lo estoy diciendo, pero las autoridades electorales tenemos que buscar fórmulas, como lo hicieron en el OPLE de Michoacán en 2018, para que la gente pueda votar en libertad, para que los votos sí representen a la gente y no al jefe de la plaza. Eso es lo que tenemos que hacer y nos va a generar retos. Me decían, bueno, ¿y no te da miedo hablar del tema? Pues yo la verdad no, yo soy bastante inconsciente quizá, pero les decía, no, lo que me da miedo es que a la gente le dé miedo o que me pregunte si tengo miedo de hablar del tema. A ver, lo que me da miedo es pensar que pueda haber un país donde las elecciones son dominadas por el narco. Eso sí me da miedo, se los digo muy en serio. No está pasando ahorita, no está pasando en todo el país, pero empiezan a vislumbrarse elementos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo conseguimos hacer esto? Pues yo creo que trabajando todos en conjunto, ¿no? Platiquemos, que se hagan convenios de coordinación con las autoridades de seguridad pública y las autoridades electorales, que se generen mapas de riesgo sección por sección. Yo en eso lo sé, que el INE tiene información de campo que de verdad es espectacular. Tiene prácticamente información cuadra por cuadra del país, de verdad. Ahí donde siempre se dice que llegan la Coca y Bimbo, ¿de acuerdo? Y que a todos los lugares del país. Sí, pero no, llega el INE. El INE llega hasta el último punto del país. Esa información, junto con la información de las autoridades de seguridad pública, a lo mejor puede llegar y concentrarse, no tiene que ser esto todo público, ¿de acuerdo? Pero sí de conocimiento de los actores políticos, ¿no? Y en la medida de lo razonable, ¿no? A ver, repito, yo no soy experto en seguridad pública, pero se tiene que discutir. Bueno, y generar un protocolo de guía que llevó a cabo el INE, pero que no creo termina de satisfacer las circunstancias. Bueno, y se estableció también que se regule una facultad de atracción preferente. En mi modesta opinión, de lo que yo he visto, cuando hay problemas municipales gravísimos por incidencia de crimen organizado, excede completamente, de verdad, las posibilidades del OPLE y también, con respeto, del tribunal local para resolver el problema. Lo mejor es federalizar, en ese caso, algunas elecciones municipales. Así de claro. Ahora, también tuvimos la elección de Tamaulipas. La elección de Tamaulipas, ahí el problema era, así como en Michoacán sí se demostró, en Tamaulipas no se demostró. Es decir, se dijo muchas cosas. Ya había muchos periódicos que hablaban de un grupo paramilitar, si recuerdo bien, se llamaba La Columna, pero no se demostró. Ahora, lo interesante de esto fue que la Sala Superior repitió la dosis de órdenes que se le dieron al INE. Bueno, ahora el INE, si recuerdo bien, en 2022, emitió un protocolo de actuación. Protocolo de actuación que a ratos ha sido insuficiente, esa es la verdad, porque me parece que si esto fuera suficiente, pues ya estaríamos diciendo que esto ha quedado resuelto. Es más, yo ni daría esta conferencia, todo el mundo estaría satisfecho. No se generaría nada en los medios al respecto. A ver, ¿qué hizo el INE? Pues emitió un protocolo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se lo obligamos. ¿Cuándo? En dos sentencias, en la de la gubernatura de Michoacán y en la de la gubernatura de Tamaulipas. Bueno, estos son los fines del protocolo, no los aburro con esto, voy a pegar la presentación, la voy a pegar en mis redes sociales. Ahora, se generó una metodología para crear el mapa de riesgo. Repito, estos temas se necesita gente que quiera aprender de esto, siendo electoralista. Pero también se necesita disposición de las autoridades electorales para afrontarlo. Y justo, vamos a decirlo en su caso,
pedir el apoyo de las autoridades de seguridad. Ojo, eso es lo que dice el protocolo. Fíjense que curiosamente lo que he pensado, le he dado, se pueden imaginar que le he dado, llevo por lo menos 2 o 3 años, desde que empecé a platicar, por lo menos 2 o 3 años, de que he estado platicando de este tema con bastantes autoridades electorales del país. Y cuando platico de este tema con las autoridades, termino llegando a la conclusión que si pedimos que las autoridades de seguridad pública sobrecuiden algunas elecciones, probablemente vamos a generar el efecto contrario al que deseamos. Es decir, en lugar de potenciar los derechos de las personas, se los vamos a limitar. Quizá lo que tendremos que hacer y preguntarnos es si no hay otras vías del ejercicio de los derechos políticos, más allá de votar, ¿no? Votar en un país que, por ejemplo, el día de la elección esté rodeado de tanques y de helicópteros dando vueltas. No, quizá no sea esa la solución. Pero entonces significa que tenemos que romper el paradigma de los años 90. Los que son muy jóvenes, veo aquí caras jóvenes y eso me da mucho gusto. Los que son muy jóvenes no se acordarán cómo eran las elecciones en los 80s en este país. No se acordarán que los grandes problemas que tenía este país era la existencia de un padrón electoral, el que se pudieran instalar las casillas, el que tú estuvieras en tu casilla, tener una credencial para votar. El otro día encontré mi credencial Salmón, que no tenía fotografía. Yo tuve una credencial Salmón que no tenía fotografía. A ver, los problemas de los años 80, mejor dicho, el sistema electoral de los mexicanos responde a los problemas de los años 80. Ya lo hemos dicho muchas veces. Se necesita una gran reforma electoral, pero a ver, ya no hablemos de eso. No, por cierto, no es el plan B. Eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Y qué bueno que quedó anulado. Bueno, se necesita una gran reforma electoral donde trabajen al mismo tiempo autoridades electorales, partidos políticos, académicos, y cocinen una gran electoral de acuerdo a los paradigmas modernos del derecho electoral. Pero seguimos respondiendo a un sistema que tiene como paradigma fundamental la instalación de todas las casillas el mismo día. Y entonces estas casillas son fácilmente destruibles o son fácilmente secuestrables o se puede presionar al electorado, a todo el electorado el mismo día. Claro, es que ese era el gran problema en los años 80, de verdad, sí, o sea, que se ponga la casilla, se necesita hacer el mismo. Bueno, en fin, tenemos que romper los paradigmas. Algún día alguien va a querer hacer lo correcto en materia electoral. Y cuando alguien quiera hacer lo correcto, lo que va a poner y va a privilegiar es plantearse los nuevos paradigmas de un derecho electoral moderno. Por ejemplo, todos los temas de inclusión, todos los temas de paridad. Hoy todo eso apenas están los principios en la Constitución y no hay nada prácticamente en las leyes, ni en las locales ni en las federales. Bueno, y luego hay veces que la Sala Superior y en los hechos sí aplican las leyes locales cuando sí cuando obedecen los mandatos de la Sala Superior. Pero bueno, ya no voy a decir nada. En fin, solo puedo decir que esa vez voté yo en contra. Pero bueno, vamos a recordar, nuestra sociedad ha cambiado. Hemos reconocido que somos una nación pluricultural, plural en general. Los nuevos paradigmas del derecho electoral parten de la pluralidad, parten de la diversidad. Y de verdad, no son los mismos problemas los de los grupos en situación de desventaja que de los grupos de mujeres, que de los que yo, a ratos hemos llamado, Roselia Bustillo y yo, los HB, los hombres blancos. ¿De acuerdo? Hombres blancos entre 40, 50 años, heterosexuales, casi siempre cristianos, católicos, ¿de acuerdo? Y sin discapacidad. No son iguales. Bueno, justo quizá el punto que más me interesa hacer notar es el tema del ejercicio de facultades especiales. El INE sí reguló una especie de facultad de atracción respecto de elecciones locales, pero me parece que esto nunca se ha hecho valer. Bueno, ahora sí, vamos a lo mero merengues.
Bueno, ¿qué más se puede hacer? Hablar del tema. ¿De acuerdo? Hablamos mucho entre nosotros del tema. Salgamos a hablar del tema fuera. De verdad, es que si no hablamos del tema fuera, nadie lo va a solucionar. Después, justo, ubiquemos las problemáticas. Cada vez que escucho las problemáticas, más me doy cuenta que el sistema hizo agua. No hay solución de acuerdo al sistema para resolver los problemas actuales desde una perspectiva electoral. Ubicar el problema, porque no es para nada igual los problemas de Tlaxcala que de Chiapas, donde estuve el viernes, que de Chihuahua. No es para nada igual. Y justo romper los paradigmas. Y habrá cosas que se puedan hacer reformando la ley y otras cosas que las pueden hacer los institutos electorales locales y el federal, por supuesto. Miren, esto es un índice, un mapa que se generó, es un poco viejito porque lo saqué para la Universidad Nicolaita. Ahí nos podemos dar cuenta más o menos de cómo está el país en el índice de paz. Bueno, ahora, voy a decirles cuál es mi experiencia de platicar, repito. A ver, así como les conté casos con expedientes, donde todo lo que dije está en el expediente, se puede verificar de acuerdo al expediente y es la verdad jurídica, ahora vamos a hablar de justamente las temáticas que he estado viendo. Pero a ver, fíjense, curiosamente aquí está, ¿no? ¿Qué es lo que no está en los expedientes? A ver, miren, aquí se los pongo. Dicen que hay personas que previo a la jornada, incluso pocos días u horas, presionan a las candidaturas para que renuncien a su participación a la contienda. Eso lo he oído en varios estados de la República. Hola, ¿cómo estás? ¿Verdad que ya vas a dejar la candidatura? Comentan que se amenaza de muerte o secuestro a las candidaturas perdedoras o sus familiares para que no impugnen los resultados obtenidos en la elección. No hay ningún expediente electoral que diga esto, pero lo oigo y lo repiten y lo repiten. Se habla de secuestros de candidaturas para que dejen de hacer campañas. Se comentó que durante la jornada electoral secuestró a familiares de la candidatura que iba ganando para que se bajara de la contienda. Se escuchó sobre rumores de financiamiento de candidaturas por parte de grupos del crimen organizado. Casi diría que eso ya es normal. Esos rumores se oye todo el tiempo. Pero lo que es nuevo es también ya lanzarse sobre la vida, seguridad, libertad de los candidatos y sus familiares. Se rumoró de candidaturas que forman parte o tienen algún vínculo con crimen organizado. Eso también se oye. Ahora también tampoco puede haber penas trascendentes, eso es evidente. Señalaron que integrantes de agrupaciones de la policía hostigan y amedrentan simpatizantes de determinadas fuerzas políticas. Estas son cosas que he oído, ¿de acuerdo? Que he oído recorriendo por el país. Ahora, bueno, dicho lo anterior y dado que esos son los problemas que he oído y son cosas que escucho y escucho, a ver, estas cosas no aparecen en los expedientes, porque si aparecieran en los expedientes probablemente matarían al que lo denunciara. Y probablemente esto no aparece en ningún expediente, porque incluso hablar del tema, cuando el tema está caliente, generaría, pues al menos, a ver, por supuesto, la muerte de aquel que tenga que estar poniendo en riesgo los intereses, pues, de la persona que está haciendo estas cosas. Miren, dadas esas cuestiones, me parece que tenemos que romper los paradigmas de acuerdo a este nuevo problema. Y les repito, unas cosas se podrán hacer a través de reforma legislativa, pero otras se puede ir avanzando. A ver, me parece que en algún momento tendrá que haber una base de datos pública, justo respecto de determinadas personas en determinados municipios. Tampoco estoy diciendo que en todo el país. No será lo mismo Yucatán, por supuesto, que Badiraguato, ¿de acuerdo? O sea, tendremos que determinar en qué municipios estas bases son públicas para que la gente, pues, conozca la información personal de todos los candidatos. Otra cuestión es,
y yo creo que esto ya urge, bancarizar toda aportación económica privada. No quieren recursos ilícitos en las campañas, que se bancarice hasta el último centavo. Ya. Un tema complejo, pero que tendrá que repensarse y ver cómo. Repito, estas no son más que ideas a discusión, son la posibilidad de presentar denuncias anónimas o demandas anónimas. ¿A qué me refiero con esto? Denuncias anónimas respecto de procedimientos sancionadores. ¿Por qué? Porque si están presionando al candidato o al partido o a los familiares del candidato, pues quizá es necesario que alguien, o sea, ellos no van a presentar la denuncia, o si la presentan que no quieren que se sepa que son ellos. Entonces tendrá que buscarse otra vía para que se pueda hacer control de constitucionalidad respecto de estos actos. Puede ser a través de denuncias o demandas anónimas. También podría ser por análisis ex oficio por parte de las autoridades electorales de la validez de la elección, cosa que por otro lado es de acuerdo al sistema. Pero si no hay pruebas, lo interesante son que las denuncias y las demandas vayan acompañadas de pruebas, evidentemente. Si no van acompañadas de pruebas, pues el análisis ex oficio quizá no conduzca a mayor tema. Ahora, la denuncia anónima y la demanda anónima traería un problema. El problema sería que se trasladaría la presión por parte de los grupos de delincuencia organizada, ya no a los partidos y candidatos, sino a los tribunales. Pues sí, la verdad es que yo he vivido todo en este trabajo. Un día, cuando termine esta chamba, voy a escribir un libro acerca de todo lo que he vivido. Pero lo único que hasta ahorita no he vivido es presión de los grupos del crimen organizado. Todo lo demás, la verdad, ya. Ahora, dicho lo anterior, sí, bueno, y todavía falta, exacto. Bueno, dicho lo anterior, me parece que tenemos que aprender cómo se resuelven estos problemas por parte del sistema penal federal. Es decir, cómo se les da protección a los jueces penales federales y la manera en la cual se garantiza su seguridad. Es decir, solamente es aprender lo que ya existe del otro lado del Poder Judicial Federal. Pero claro, soluciones a problemas traerán a su vez otros problemas. Ahora, me parece que también tiene que haber alguna fórmula en la cual haya protección especial para algunas candidaturas. Sí, de verdad. Y familiares también. Así como quizá un sistema de testigo protegido, ¿no? Pues igual, sistema en el cual familiares de candidaturas pues son protegidas y quizás sacadas de la zona y no se saben dónde viven. Quizá familiares de tal candidato de tal municipio son protegidos por alguna agencia de seguridad y se encuentran protegidos, ¿no? Y se encuentran resguardados en lo que termina la elección. Sí, quizás sí. A eso yo lo llamaba en algún momento botón de pánico, porque además el accionar el botón de pánico tendrá que en su caso ser anónimo también, porque de otra manera, y también tendrá que romperse el paradigma de las campañas físicas y territoriales en algunos municipios. Entiendo perfectamente el problema de lo que estoy diciendo, lo entiendo perfectamente. El problema de no hacer campaña física es pues justo que se coartan los derechos, por un lado, del partido y del candidato y también de la ciudadanía. Pero por otro lado, en algunas ocasiones y en circunstancias muy graves, si no son los grupos del crimen organizado los que atentan contra los derechos de la ciudadanía, con probablemente, digamos, la modificación del resultado electoral a favor de las personas que ellos desean. Si eso sucede, es gravísimo. Vamos a decirlo, me parece que habrá ocasiones en algunos municipios que estén localizados en el mapa de riesgo, donde con mucha sinceridad tendrá que hacerse campañas, lo digo así,
digitales, para mantener la igualdad entre todos los contendientes, ya estén o no, digamos así, apoyados pues por quien deben o por quien no deben. Y esto implica también que exista mayor disposición de tiempo aire, quizá en medios de comunicación. Ahora, durante la jornada, romper el paradigma de los 80s y de los 90s. Tenemos que hacer fórmulas de votación anticipada. Se tiene que votar antes, un mes antes, 3 meses antes, lo que se determine, como pasa en tantos países, por correo, ir a un centro de votación y votar, pero que ya no sea tan fácil secuestrar la urna, que ya no sea tan fácil ir e incendiar la urna, que ya no sea tan fácil ir y generar presión sobre los electores porque todos están formaditos afuera de la casilla. La fórmula de votación anticipada, al menos en algunos municipios, se vuelve indispensable y por lo tanto también votación por internet, ¿sí? Ya sé, hay mucha gente que todavía no tiene acceso al internet, lo entiendo, pero es eso o dejar que las personas del crimen organizado gobiernen las elecciones. Y votación por correo postal, pues así pasa en muchos lugares del mundo también. Bueno, quizá preguntarnos si instalación de centros de votación masivos, es decir, en lugar de que en una sección haya 1, 2, 3 casillas, pues mejor que haya, pues en cada 10 secciones haya un centro de votación grande con mucha vigilancia. No me gusta esto, puede ser, tendrá que saberlo la autoridad correspondiente, no me gusta porque yo no sé por qué creo que no es la solución, digamos, las fórmulas en las cuales se aumentan los temas de seguridad. De verdad creo que son mejor las fórmulas de votación anticipada. A ver, pero bueno, finalmente cambiar y por supuesto sacar las casillas pues, del municipio o distrito, también puede ser. Bueno, y regreso, cambiar el cómputo municipal. También muchas veces el problema es que cierra la casilla y dicen, ¿cuáles son las casillas donde ganó tal? Vamos y las quemamos. Pues en una de esas, antes de que se haga el cómputo por parte de los funcionarios de casilla, que algunas casillas se remitan directamente al Consejo Distrital y que ahí se haga el cómputo respectivo. Repito, hay varias de estas cosas que no necesitan modificación legal. Bueno, concluyo. Estamos ante un problema del que no queremos hablar. Violencia y crimen organizado en torno a las elecciones. Se tiene que garantizar que la ciudadanía vaya y vote y que las elecciones representen la voluntad de los ciudadanos mexicanos. El sistema está hecho de tal manera que facilita la violencia en las elecciones. Tenemos que buscar cómo hacer un sistema electoral, en el cual no sea tan fácil capturar a los electores y a las casillas, donde podamos en algunas circunstancias modificar los estándares y paradigmas de los 80s y 90s. Y seguro, en este listado, seguro, me faltaron muchas cosas que habrá mucha gente a la cual se le ocurran. Lo importante es hablar del tema, debatir y generar conclusiones y generar algún documento. Y lo más importante, de verdad, creo que el problema real de lo que yo, repito, gracias a la Escuela Judicial Electoral, he podido recorrer el país varias veces. Yo de lo que percibo, el problema está más a nivel OPLE. Entonces tenemos que crear fórmulas de fortalecimiento de los OPLEs de tal manera que ellos no puedan recibir estas presiones, ¿de acuerdo? Y esto implica, por supuesto, una coordinación importante. Bueno, en fin, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Muchas gracias. Gracias, felicidades. Me gustó más esto que la otra. Pues muchas gracias al magistrado Felipe de la Mata Pisaña por este tema tan importante. Yo quiero decir que como magistrado electoral local
siempre fue una situación difícil lo que vivimos nosotros en las entidades federativas. No es lo mismo lo que se vive en sala superior o desde el centro del país, ¿no? Y siempre los que estamos más alejados, yo soy de Chihuahua y a todo el mundo cuando va, pues le agradecemos porque estamos tan lejos y alguien va, pues le aplaudimos y queremos que todo el mundo esté, pero tenemos estos temas y si a veces que no lleguen hasta sala superior, pero a nosotros a los locales sí nos llegan y es difícil atenderlos. En lo personal me tocaron algunos, pero que alguien tenga el valor de platicarlo y decir a nosotros que no estamos solos, que nos comprenden por lo menos, que está ese tema y que alguien lo tiene que ver, la verdad que lo agradezco de antemano. A mí me atrae mucho poderlo platicar porque es lo que se vive en cada una de las entidades federativas, a veces en cada uno de los rincones que tiene este hermoso país y que, bueno, tener estas diferentes respuestas a lo que plantea el magistrado de la Mata, pues siempre es digno de poner atención, de apuntar. Yo llevaba 3 hojas aquí, no les miento, de toda la síntesis, pero me quitó el problema cuando dijo, lo voy a pegar mi presentación en mis redes sociales, entonces ya ustedes saben ahí, porque yo veía a Raúl que también estaba igual, entonces estábamos los dos aquí, escribe y escribe, porque son temas muy importantes, son temas que se hablan poco, pero que en muchos lugares existen. Quiero agradecer mucho al Tribunal Estatal Electoral de aquí del Estado de México, a mi amiga de hace mucho tiempo, la magistrada presidenta Patricia Tobar, a Leti, a Óscar, obviamente a Raúl, por habernos permitido estar aquí, por la invitación que se le hace al magistrado de la Mata y obviamente a la Escuela Judicial, por conducto de su directora, decir temas que vienen y que abogan. Ser defensores de la democracia, ser defensores desde lo local es muy importante. Lo que vivimos y lo que trabajamos en cada uno de los tribunales siempre es abonar a la democracia y crear un mejor país. Gracias a las consejeras, siempre estar pendientes. Somos una familia, lo decíamos en otras ocasiones, es una coordinación, nunca una subordinación, y el que podamos tener esta cuestión de doble vía, de ir y de venir, pues siempre abona y avala a lo que queremos en nuestro México. Importantes cosas que no quiero ser reiterativo, pero que la verdad los invito a seguir al magistrado en estas redes sociales, a seguir todo lo que hace la Escuela Judicial Electoral, y por cuestiones de tiempo de la agenda del magistrado no vamos a tener preguntas y respuestas, pero si ya va a pegar esta presentación, pues ustedes fácilmente le pueden hacer alguna pregunta y estoy seguro que la va a responder como lo hace siempre. Por su atención, muchas gracias y cedo el uso de la palabra al maestro de ceremonias. Gracias a todos, felicidades, gracias magistrado. Gracias. Muchas gracias. Invitamos a las magistradas y magistrados que nos acompañan a su lugar en el presidium, a la magistrada presidenta, la magistrada Leti, el magistrado Víctor, para dar por concluidos los trabajos de esta jornada académica. Con el permiso de la magistrada presidenta y de la magistrada y magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, reiteramos el más amplio reconocimiento al doctor Felipe de la Mata Pisaña por su destacada participación y su visita al Estado de México, en particular a Toluca. Como testimonio de reconocimiento de su visita a este órgano jurisdiccional, las magistradas y magistrados de este tribunal entregan un reconocimiento y un presente institucional. En reconocimiento que se entrega al doctor Rice, me permito dar lectura. El Tribunal Electoral del Estado de México otorga el presente reconocimiento al doctor Felipe de la Mata Pisaña por su brillante participación como ponente en la Conferencia Magistral Elecciones y Crimen Organizado, realizada en el marco de las actividades de capacitación y fomento de la cultura democrática. Toluca del Lerdo, Estado de México, 29 de enero de 2024. Firman la doctora Marta Patricia Tobar Pescador, magistrada presidenta de este tribunal, y los magistrados Raúl Flores Bernal, Leticia Victoria Tavira y Víctor Óscar Pasquel Fuentes.
Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes, les deseamos excelente tarde, no sin antes pedirle a las personas que tengan el presidium, pasen frente a la mesa de pleno para la fotografía oficial. Muchas gracias por su presencia y participación.